Gracias, hermano. Vamos a seguir, hermanos, porque queremos aprovechar la tarde, porque algunos de los hermanos tienen que partir rumbo a sus ciudades y todavía queremos tener 2 plenarias, ¿verdad? Así que, como dicen, hasta caer muertos, ¿verdad? Entonces, puestos en pie, hermanos, vamos a leer la Biblia rápidamente y lo vamos a hacer en el capítulo número 20 del libro de los Hechos. Y como estamos hablando de liderazgo, vamos a considerar unos aspectos importantes. Capítulo 20, versículo número 17 en adelante dice la Biblia, ustedes me dicen si ya lo tienen. Y dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a dejar hasta ahí, hermano, porque sinceramente este pasaje es un pasaje riquísimo y que no nos alcanzarían 4 días para terminarlo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos concedes en esta oportunidad, este momento de leer tu palabra. Pedimos, Señor, de que tú nos hables, nos bendigas, nos edifiques y que seamos fortalecidos en ti. Señor, haz que tu palabra se acomode en nuestro corazón y podamos, Señor, ser tierra fértil donde la semilla germine y produzca fruto abundante, 100 por 1 para la gloria tuya. Gracias, Señor, por todo, por la oportunidad de tener nuevamente este retiro y que tú nos has venido concediendo por muchos años y en el cual sin duda hemos crecido para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje, hermanos, nos habla de un momento bastante emotivo, porque era prácticamente el punto de despedida del apóstol Pablo de hermanos que él había conocido, él había formado en el evangelio. Porque sin duda alguna Pablo fue un hombre importante para la fundación de la iglesia en Éfeso. Realmente, cuando uno analiza la vida de Pablo, existen muchas opiniones, ¿verdad? Y lo que sí es cierto es que cuando Pablo se convirtió al Señor, probablemente Pablo tenía alrededor de unos 30 años, al igual como hablábamos ayer de Jesús. Y cuando Pablo murió, porque el emperador Nerón lo ejecutó porque los culparon de la muerte, del incendio de la ciudad de Roma, Pablo probablemente tenía unos 64 años de edad. Eso significó de que Pablo por lo menos predicó unos 34 años, ¿verdad? Si así fueran las cosas. Lo cierto es de que si alguien vivió intensamente su participación en el evangelio fue Pablo. De modo que él era una persona que asimiló las verdades de Dios, las pudo explicar con una pericia enorme. Además de eso, fue alguien muy sacrificado por la obra del evangelio. Y por otro lado, fue un personaje muy itinerante porque él andaba de un lugar a otro.
Y a pesar de la dificultad, el cansancio, incluso muchas veces la escasez económica, sin embargo a él nada lo detenía, al punto de que tras un viaje, otro viaje y otro viaje, y cada viaje era una experiencia distinta. Entonces Pablo realmente sí marcó un enorme protagonismo en el evangelio, y ahora había llegado el momento ya de que él consideraba que a partir de ese momento en adelante sus días ya no eran muchos, y él quería despedirse de la iglesia de Éfeso. Y qué mejor que llamar a los líderes, a los ancianos, dice aquí. Y cuando los llama, hermano, dice de que ellos vinieron a él. Y una de las cosas que Pablo les dice es: ¿qué clase de ministro había sido él? Cómo él con su liderazgo había impactado, había influenciado en la iglesia de Éfeso. Y es importante, hermano, que uno tome en cuenta lo que realmente Pablo destaca, porque aquello que le sirvió a él en ese momento y que fue útil para la causa cristiana, es también lo que sigue siendo útil en el presente. Y entonces él dice: hermanos, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Entonces, lo primero que uno puede ver es el comportamiento. Como él dice: vosotros sabéis cómo me he comportado. Y en ese sentido, hermano, como que el comportamiento de una persona o puede ser su ruina, o puede ser también su exaltación, ¿verdad? Y en el caso de Pablo, él ponía como carta de presentación, como lo que era la primera página de su currículum, mi comportamiento, cómo yo me he comportado. Entonces uno pudiera pensar, ¿verdad?, que el comportamiento de uno no tiene mayor realce o no tiene mayor importancia, pero ¿cómo no? Yo me recuerdo en una oportunidad, ¿verdad?, que, bueno, aquí está mi esposa y con el permiso de ella, ¿verdad? Pero resulta de que yo de joven era un picaflor, como dicen, ¿verdad? De manera tal que tenía una novia, tenía otra, y creí que tenía que llegar a empatar a Salomón. Pero el asunto es de que en una de esas, ¿verdad?, una mujer dijo: pues estoy embarazada de él. Pero yo era un muchacho, no era cristiano, ni casado, ni nada que ver, ¿verdad? El asunto es de que pues tuve que reconocer a la niña, porque así sentí que era mi deber. Nunca viví con la persona, es decir, yo seguía mi vida. Yo era estudiante universitario, deportista, trabajaba, y entonces yo realmente pues tenía la vida de un mundano, ¿no? Drogadicto, cervecero, entre otras cosas. Esto es claro, yo tener amistades y tener novias no era para mí como una cosa de todo el tiempo. El asunto es de que me convierto a Cristo. Y al convertirme a Cristo, por supuesto, ya había conocido a mi esposa. Me enamoro de ella y ella quizás de mí. El asunto es de que llegamos al Señor, el Señor nos perdona los dos nuestros pecados. Y entonces, hermano, nosotros dijimos: bueno, ahora que somos hijos de Dios, veamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Suspendimos nuestro noviazgo hasta que el Señor nos confirmó que debíamos de casarnos, y nos casamos, y la he amado con toda mi alma. Hasta este día ya casi vamos a cumplir 40 años de casados, después de haber sido 4 años novios, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir, que el tiempo pasó y yo pues empecé a activar con los jóvenes en la iglesia. Desde que llegué, mi amor por Cristo, mi entrega a la iglesia, el hombre que iba a los ayunos, a las vigilias, a los retiros, a las actividades, no me perdía culto, etcétera, etcétera, etcétera.
El asunto es de que el Señor me fue permitiendo abrirme paso, de modo que nos llamó al diaconado, después que obreros y de repente de pastor. Y un día, con el tiempo, aparece una señora y le dice a un montón de diaconisas: ¿saben qué? Ustedes tienen ahí un pastor que ese me embarazó a mi hija, fíjense. Y ese era yo. Y entonces viene, ya se puede imaginar usted, vienen las diaconisas, la oyeron y llegaron a la iglesia y me dijeron: siervo, fíjese que esto nos pasó. ¿Y qué les pasó? Les digo yo: fíjese que encontramos una señora y esta señora nos dijo de que, ya nos dijo lo que les digo. ¿Y ustedes qué hicieron? Les dije yo. Nosotros le dijimos: ajá, él le embarazó a su hija, sí. ¿Y cuándo fue eso? Dice que le dijeron. Ah, bueno, él tenía como unos 18 años. Ajá, le dijeron ellas. ¿Saben qué? Nosotros a él lo conocemos desde que Cristo lo lavó con su sangre. Cuando él vino a la iglesia, él ya tenía 23 años. Quiere decir que hacía 5 había conocido a su hija. Pero desde que él vino a los 23 años a la iglesia, lo vimos como el Señor lo perdonó, lo hemos visto crecer, lo hemos visto desarrollarse, y ese hombre es un hombre de Dios. Pero ¿qué me valió? ¿Qué me valió? Mi comportamiento. ¿Desde cuándo? Desde el primer día. Y ahora Pablo, ¿qué dice? Ustedes conocen mi comportamiento, cómo ha sido desde el primer día. Eso es importante, hermano. Llega usted, lo presentan de líder en una reunión, de ahí viene toda una historia, pero cómo se portó el primer día y cómo se sigue portando. ¿Cómo es realmente que la gente lo va a calificar a usted y a mí? Mire a mí cómo me defendió el comportamiento, ¿verdad? Yo nunca negué y ni he negado lo que pasó, pues si no conocía al Señor. Pero desde que conocí a Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Todo fue hecho nuevo. Para mí se abrió una nueva vida. Y si yo pudiera retroceder el tiempo, jamás hubiera cometido los pecados que cometí, porque no sabía. ¿Y por qué lo hice? Pablo dijo: por ignorante, ¿verdad? Entonces, el asunto es de que el comportamiento viene a ser clave para una persona. Viene a ser clave para el líder, para el joven líder, para el que va y toma una nueva reunión, para el que lo trasladan de un sector. Por eso es que a mí me gusta mucho oxigenar a veces con los cambios. Porque cuando de repente dice: mire, al líder tal lo pasaron a otra reunión. ¿Y por qué? No, él es muy bueno, pero precisamente lo han pasado porque allá puede ayudar. Uno mismo debería de decir: tengo un chance de que si allá hice las cosas bien, aquí hacerlas mejor. O si allá me equivoqué, aquí voy a corregir. ¿Por qué? Porque el comportamiento desde el primer día marca un nivel de vida de la persona, marca una apreciación. Desde que lo oyen hablar, si desde el primer momento lo oyen andar con chistes, con palabras sin sentido, la gente va a decir: un chistoso nos mandaron. Nos mandaron un informal si usted les falló. Si usted les dijo: voy a llegar, no llegó. Ah, no, el que nos han mandado ya quedó mal. ¿Verdad que sí? Peor si uno hace otras cosas, hermano. Pero el comportamiento. Entonces viene Pablo y como era su carta de presentación: vosotros sabéis. ¿Y a quién le estaba diciendo eso? A los ancianos, a la mera cúpula,
a los hombres que tenían criterio. Y esos hombres con criterio no podían decir: ah, este Pablo nos defraudó, este Pablo nos engañó, este nos quedó debiendo, este individuo hacía 3 de cal y otras de arena. No, para nada. Ellos podían decir: no, es que le buscaban una falla. Nada. Sabían de que Pablo era intachable, podía ser un hombre con defectos, pero no era un pecador, era un hombre de Dios. Él podía tener a veces actitudes así un poco grotescas, ¿verdad? Porque Pablo era, como algunos dicen, era colérico. Y entonces él de repente podía decir: ¿qué decís? Ah, así, ¿verdad? Porque se le nota, pues. Por ejemplo, Bernabé le dice: Pablo, vamos a llevar a Juan Marcos. ¿Qué? Ese que se regresó. Estás loco. Y ya nuestro Bernabé, que comer un suave, y el hijo de consolación, dijo: pobrecito, Juan Marcos, me lo llevo. Y en realidad que tuvo razón el individuo, ¿verdad? Ajá, pero ¿y Pablo? En ese momento Pablo, la cólera lo invadió. Y así tenía sus arranques. Y ¿sabe qué? Hasta en eso lo respaldaba Dios. Porque yo me sorprendo, hermano, que él de repente al Bar Jesús le dijo: ¡es el diablo! Así de repente, quédate ciego. Y que se queda ciego. Pero se hizo un momento de ira. Fue un momento impetuoso de Pablo. Entonces perfecto no era, ¿verdad? Algunos decían engreído. ¿Por qué? Porque le decían: hermano, ahí está la ofrenda, agárrensela, decía. No la quiero. Ah, ¿no la vas a querer? ¿No la vas a agarrar? No. ¿Por qué? Porque ustedes son muy engreídos, les decía. Y los voy a avergonzar. Teniendo derecho a agarrarla, quédensela y que les aproveche. Y por eso es que usted lee que de repente dijo: ya voy a llegar. Y ahí andan hablando algunos que dicen que yo soy débil, que cuando me miro no tengo apariencia de poderoso. Espérense, pues, ya llego y me voy a enfrentar a todos. ¿Cómo quieren que llegue? ¿Con amor o con vara? Y un pastor así, hermano. Y en nada le anulaba el amor a Pablo, porque amaba entrañablemente. Aquí lo dice más adelante. Era un hombre que sabía llorar por la gente. Y él mismo decía: es que yo, si ustedes están contentos, yo vivo. Si ustedes lloran, yo sufro. Y si yo, decía él, porque lo reconocía, lo golpeo, lo hiero, y no yo mismo los tengo que consolar, pues. Pero entonces el asunto es, su comportamiento. Era un hombre que realmente, hermano, lo que hablaba valía, porque su comportamiento lo respaldaba. Tan feo es poder hablar bonito y vivir mal. Tan feo es que uno pueda predicar y la gente diga: qué lindo predica, pero nada que ver con lo que hace, ¿verdad? La gente cierra el corazón, la gente no recibe la palabra. Y por más que a uno lo quieran convencer, oílo. Y así como Jesús decía: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. La gente le cuesta. La gente dice: mire, yo quiero, hermano, pero no logro tragármelo. Pero cuando el comportamiento es bueno, hermano, mire, hasta uno puede carecer de virtudes. Aún en la predicación uno puede ser sencillo y la gente puede decir: mire, el hermano cuando predica, el pobrecito, ya sabe usted que se pone bien nervioso, no nos mira, mire, él mira para arriba porque ya le da miedo vernos. Pero ver a ese hombre vivir da gusto. Cómo es, cómo se porta, cómo trata a la gente, es decir, su manera de ser. Solo esa manera de ser es gloriosa.
Ahora, qué lindo cuando predica bien y vive maravillas, ¿verdad? Uno oye el mensaje y dice, ¿qué mensaje? Pero más impresiona cuando conoce a la persona. Y dice, no, hombre, si yo solo había oído lo que hablaba, pero al ver cómo actúa, me impresiona. Entonces, el asunto es eso del comportamiento. Por eso cuídense, hermanos, cuidémonos. Líderes, jamás agarremos en broma esto. Recuerden que son siervos de Dios. Supervisores, cuídense, no echen a perder lo que Dios les ha dado. Miren cuánto proceso para llegar a ser supervisor. Pastores, saben que a uno no le dieron esto al día siguiente, ¿verdad? Es un proceso donde de repente hay hasta abandono de labores. Uno abandona carreras, uno abandona lo que tiene, que tal vez no es comparado con el llamamiento una cosa mayor, porque jamás es mayor, pero uno abandonó algo, ¿verdad que sí? Uno abandonó sus estudios, abandonó su trabajo, abandonó lo que podía anhelar. ¿Para qué? Para esto. Y que el Señor lo haya procesado. Muchas veces uno pasó momentos de fe donde las circunstancias lo llevaron a vivir escasamente. En fin, tantos procesos para que de repente, ya siendo un hombre, ya un hombre de Dios en una posición elevada, que uno se descuide, hermano, y el comportamiento comience a ser malo. Cuídense, cuídense, mujeres, cuídense. De verdad, cuídense. Cuidémonos, y ¿saben qué? Cuidémonos más en lo secreto que en lo público. ¿Por qué le digo eso? Porque el que se cuida en lo secreto no le cuesta cuidarse en lo público. Pero el que pretende cuidarse en lo público, pero no lo hace en lo secreto, tarde o temprano se quiebra. Entonces, cuidémonos. Pero viene Pablo y dice, ¿saben cómo ha sido mi comportamiento? Y empieza a describir ese comportamiento en algunas medidas. Dice él, ¿cómo ha sido? He servido al Señor y he servido con toda humildad. Hermano, sinceramente, si alguien vale dentro de la vida cristiana y en el liderazgo, es el humilde. La humildad, recuerdan ustedes que ya hemos hablado en alguna medida, pero la humildad no es una expresión aislada de que uno es humilde en una ocasión. La humildad es una condición de vida. La humildad lleva a la persona, no que la persona tenga una baja autoestima, no que la persona considere de que es lo más vil del mundo en el sentido de lo inservible o inútil. Es que yo soy humilde, hermano, soy bien inútil. Eso no es humildad. No, la humildad es, en primer lugar, darle todo el reconocimiento al Señor. Y en segundo lugar, y en segundo lugar es saber respetar a los demás como si fueran superiores a uno mismo. Aunque uno tenga lo suyo. Porque dentro de la vida cristiana y dentro del liderazgo de la iglesia, así como puede haber gente que es limitada en algo, hay gente que Dios la ha capacitado. Son ávidos lectores, algunos tienen profesión, algunos sacaron una carrera, algunos se criaron en buenas familias, algunos son acuciosos, investigan, son investigadores natos, leen y hablan tecnicismos, aprenden de tantas habilidades y están en la iglesia, hablan bien. Y saben, de repente cuando platican con otro hermanito y el hermanito dice alguna palabra, que fíjese, hermano, que cuando hayan muchas bendiciones, y el otro dice, no, hayan, hermano,
Pero ¿sabe cómo? Sabe que el otro se equivocó, pero no por eso, porque el otro es débil. Este se siente petulante y dice, es que yo en la iglesia soy más importante, o yo en el liderazgo porque yo tengo más educación que tú no fuiste ni a la universidad, yo sí llegué, ¿sabes qué? Hasta título tengo. ¿Y qué importa? Uno no tiene jamás que ver a nadie porque es una persona sencilla, porque no tuvo educación, porque son pobres, porque todavía no terminan de comprender la gracia de Cristo. Hermano, el líder de Dios es alguien cargado de humildad. Cargado de humildad. Cargado de humildad. Esa humildad no es que agacha la mirada cuando mira a otros. Esa humildad no es que no se baña. Esa humildad no es que no se asea. Es que soy bien humilde, viera qué cochino soy. No. La humildad es carácter. La humildad es expresión de vida. La humildad es la vida misma, es virtud. Esa expresión de gracia de Dios. Humilde, porque hace las cosas todo para bendición de la gente, para gloria de Dios. Y Él se complace, así como Juan, ¿verdad? Tú eres, no, ¿y quién eres tú? El amigo. ¿De quién? Del novio. ¿Y qué tiene el novio? A la novia. ¿Y tú qué eres? Un invitado. Híjole, qué tipo más humilde, ¿verdad? Así. Entonces el humilde, como dice Pablo, yo les he servido con toda humildad, hombre. Con toda humildad. ¿Y quién era Pablo, hermano? Abogado, con posgrado, 5 idiomas, criado a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, celoso de la ley, miembro del Sanedrín. Qué bárbaro. Y no es Pedro, dijo yo, cuando lo oigo hablar ni le entiendo, decía Pedro. ¿Verdad? Porque tiene una sabiduría, decía Pedro, tremenda. Pero qué humilde. Y como decía, les he servido con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Qué significa eso? Que ese hombre era sensible, hermano. Tenía una sensibilidad a las personas. Y eso al buen líder le hace falta. El líder que no es sensible, que no es empático, que no se identifica con la gente, está enfermo el otro y le dice, hermano, fíjese que estoy enfermo. Y le dice, tenga fe, hombre, sea valiente. Ahorita me está escribiendo un pastor, acabo de contestarle que él es un gran predicador. Mucha gente lo aprecia por su teología. Y en cierta forma él es como una persona que se precia de eso, ¿no? Pero resulta que ahorita está pasando un problema familiar y me escribe. Y dice, ore por mí. Y vengo yo y le escribo, porque otros pastores también le están escribiendo. Y vengo yo y le pongo, muchísimas gracias por hacerme partícipe de su situación. Cuente que voy a orar por usted. ¿Ah? Voy a servirle. Pero el asunto es ese, ¿verdad? De que a veces nosotros no somos sensibles con la gente. El pobre, sabe, hermano, que me quitaron el trabajo, así. Y entonces, pues sí que me lo quitaron. Ya le va a dar otro Dios, hombre, no se preocupe. No. Está bien, así es. Pero ¿será así la sensibilidad? O hermano, fíjese de que tengo un problema con mi familia o mis hijos. O fíjese, hermano, que yo le quisiera contar, mire que de repente en la iglesia, no sé, hermano, por qué me da sueño, fíjese. Y yo quiero preguntarle. Y el otro le dice, carnal, es que es usted, hombre, que usted los niveles espirituales los anda bajos. Cuando uno debería de
Decir, bueno, mire, ¿qué tiene, hermano? ¿Qué tiene? ¿Falta de trabajo? Sí. ¿Y qué le pasó, siervo? Que fíjese, hermano, que hubo un recorte. ¿Y cómo está usted? No, pues fíjese de que tengo para aguantar esta semana, hermano, pero para la otra, no se preocupe, hermano. Vamos a ver cómo le apoyamos, pero cuente que lo básico lo va a tener. Voy a orar por usted ahora y cuente que lo voy a apoyar. Mi corazón con usted, hermano. Mira, hermano. O viene y el otro le dice, estoy enfermo. Venga, porque voy a orar por usted, Señor, sánalo, sánalo, Padre mío. Y uno experimenta aquella sensación de Pablo, quisiera ser yo el maldito, dijo él, por amor a mi nación. Quisiera ser yo el enfermo. Como cuando un padre de familia tiene a su hijo y le dice, Señor, agarra mi vida por la de él. ¿Verdad? Alguno ya ha vivido esa situación. Sana a mi hija, sana a mi hijo. Señor, agárrame a mí. Si así fuera uno, hermano, como líder, uno desharía muchos problemas de la gente, porque uno fuera muy sensible. Pablo les está diciendo, saben cómo ha sido mi conducta. Y a todo esto, cuando él les estaba diciendo eso a los ministros de ahí de Éfeso, saben cómo ha sido mi comportamiento, ¿verdad? Desde el primer día. Saben que con mucha humildad les he servido. Saben que con muchas lágrimas. O sea, y se miraban uno a otro. ¿Eh? No había negación, porque era cierto. ¿Y eso en qué contaba, hermano? Contaba en la fuerza del liderazgo. Es que el liderazgo no se basa, sus elementos de sostén no son apariencias, son valores, son fundamentos de gracia, de gloria de Dios. Nunca, hermano, nunca son otras cosas. Fíjese que usted sabe que tenemos que andar decorosos, ¿no? Pero uno le puede dar más valor al peinado. Peínenme así, miren, el colocho aviéntenmelo para acá. Y mire, y a mí me pasa muchas veces cuando me van a entrevistar en la televisión, me dicen, hermano, lo vamos a maquillar. Y me ponen rosadito de aquí, rosadito de acá. Al rato el sudor me ha lavado todo. Y entonces yo estoy bien concentrado en lo que estoy diciendo y de repente, pare. ¿Por qué? Porque lo vamos a limpiar, ya suda mucho. Y yo digo, ¿para qué me detienen? Si ya estoy, vale más lo que estoy hablando que me miren la cara pintada. Pero uno pudiera pensar que la fuerza de un liderazgo se fundamenta en eso. En el nombre, en el color del letrero de la iglesia, o que uno, hermano, pretenda ese tipo de cosas. No, hermano, son elementos que no hay ni que irlos a comprar. Esos se cultivan. Y un líder humilde, como le digo, no es menosprecio a sí mismo, no es autoconmiseración, no es limitarse. Humildad es sencillamente darle la gloria y el respeto a quien merece. Si es a Dios, Él es Dios. Él se lleva la gloria. Y si son los hermanos, ellos valen, hermano. ¿Y usted quién es? Un servidor, hermano. Así. Y entonces dice él, y cuando a la gente le pasa algo, es como que a mí me sucediera. Es una humildad. Y luego viene y dice, miren, con muchas lágrimas y con pruebas que me han venido de las acechanzas de los judíos. En otras palabras, lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Aún las dificultades, porque cada quien tiene sus propios problemas, hermano. Usted sabe que es así, ¿verdad? Y ahora hablábamos de las enfermedades, que cómo las tiene uno. Hay veces que yo como pastor, como consejero, y la gente llega y me dice, hermano, pastor, fíjese que tengo este problema, y me narran lo de ellos. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, en realidad al hermano o a la hermana le está afectando, para él es el problema más grande, pero tal vez ese problema que esa persona tiene es menor que el de otro, o menor que el de uno mismo.
Pero ¿qué vamos a hacer, verdad? Pablo tenía acechanzas de los judíos, lo amenazaban por predicar, le decían te va a pasar tal cosa, que mira que no vayas por ahí, que descolguémoslo por un muro, que tal y tal cosa. No, él nunca se detuvo. Todo por lo que él quería, ¿verdad? Mantener un comportamiento que al final, increíblemente, de las iglesias de Asia, quizá la más próspera, la de Éfeso. Y luego, hermano, mire, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Interesante. Cuando yo veo este pasaje en Pablo, en palabras de él, yo me sorprendo, hermano, cómo, por ejemplo, vaya, ustedes son una iglesia celular, ¿cierto? Ya de eso hemos hablado, la diferencia entre una iglesia celular y una con células. Además de eso, no son una iglesia tradicional, son una iglesia eminentemente celular. Y a ustedes les debe correr por las venas sangre celular. Deben tener en el cerebro masa celular. Deben tener palpitaciones en el alma celulares. En los huesos deben tener calcio celular. ¿Ah? Uñas celulares, pestañas celulares. En otras palabras, saber predicar y valorizar el trabajo en las casas. Pablo lo hacía. Pablo, el gran Pablo, decía él, mi gran ministerio en lo público y en las casas. Pero saben que yo me sorprendo, hermano, que como pastor de Elim hemos formado mucha gente, y a veces gente que con nosotros ha crecido, ha absorbido, y muchos de esos se vienen para este país. Y cuando los encuentro, les pregunto, siervo, ¿qué tal? ¿Cuántas reuniones? Yo no trabajo así, hermano. Yo me asusto. ¿El qué? Les digo yo. Y todo lo que aprendió y todo lo que usted absorbió por años. Pablo ya se estaba despidiendo. Y él mismo, ¿saben a dónde terminó su ministerio? En una casa. 2 años alquilada, predicando en una casa. Y ahora él dice, en las casas. Entonces, una de las cosas que el liderazgo nunca debe olvidar es que la iglesia funciona. Sí se expresa en grande, pero funciona en lo pequeño. Por eso dice un pensamiento, nunca olvides que la vida próspera se basa en los pequeños detalles. La vida exitosa se fundamenta en pequeños detalles. El triunfo de la iglesia en muchos aspectos se fundamenta en el trabajo en las casas. ¿Quieres tú una iglesia grande? Ten muchas casas. ¿Quieres una iglesia poderosa? Ten muchas casas. ¿Quieres invadir una ciudad? Ten muchas casas. ¿Quieres tener diversidad de ministerios? Ten muchas casas. ¿Quieres gente que sirva a Dios? Ten muchas casas. Ten muchas casas. Porque ahí está la fuerza de la iglesia. El liderazgo, no podemos darnos el lujo de cerrar reuniones, hermano. Nosotros debemos pelear hasta la muerte por abrir una célula. Y deberíamos de hacer así. Si peleamos con todo por abrir una, peleemos con todo para no cerrarla. La misma fuerza que aplicamos para abrir, apliquemos para no cerrar. ¿De acuerdo? Y si llega un momento en donde se dice que el anfitrión rotundamente no quiere, pasemos a esa gente a otro lado. Lleguemos y digámosle a la gente, hermanos, tenemos una situación emergente. Nuestro hermano anfitrión no podrá continuar. ¿Quién de ustedes da la casa? Porque la otra semana se va para allá a la reunión. ¿O no? Porque fíjese, hermano, de que resulta que yo como líder, este es mi último sábado, mi última reunión. ¿Por qué? Es que me traslado de ciudad.
Perfecto, hermano, allá tiene que ir a abrir una reunión. Pero, ¿y aquí cómo vamos a hacer? Hermanos, emergencia. No debería de ser, ¿verdad? Porque deberíamos de tener la gente preparada. Pero si llegó, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí un líder. No, es que todos tenemos miedo. Pues bien, para que se les quite, los voy a turnar un sábado cada uno. Y luego los voy a meter al seminario para que sean líderes todos. Pero la cosa es seguir con las casas. ¿Cómo hacían, hermano, esta gente? Tenía que haber alguien que se hacía responsable. Yo les he contado a ustedes que yo fui a Corea a ver la iglesia. Una sola vez he ido. Pero a mí me sorprendió. Yo aprendí mucho sin que me enseñaran. ¿Por qué? Porque como no hay una enseñanza metódica ni sistemática, sino que usted tiene que captar porque es así, ¿no? Ahí sí que el poder de observación es el que vale. Pero me llevan a una reunión donde, obviamente coreanitas, ¿verdad? Todas mujeres, para empezar, reunión de mujeres. No hablaban inglés y yo comí poquito de inglés y otra señora que hablaba un poquito de inglés de las coreanas nos entendíamos. Pero nadie de español. Y peor que el compañero que me ponen a mí, un africano. Pero que le quiero decir que cuando llegamos a la reunión, dijeron, el pastor Galindo es de Occidente, pongámosle, aunque sea un almohadón para que se siente, porque él no se tira al suelo. Y que me pusieron un almohadón ahí. El africano, como acostumbrado a estar en el suelo, se tiró al suelo. Y los coreanos todos en el suelo. Pero cuando estaban en la reunión, yo esperaba, ¿verdad? Así como nosotros, que bueno, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos todos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro tal y que vamos a orar y papá, el tema de ahora es este. Y el hermano, como introducción quiero decirle, y ahí nos vamos, vean, según nosotros, eso no. Sino que empezaron a hacer que y se reían. Y miraban un versículo de la Biblia o leían algo y hablaba la fulana y hablaba la otra y hablaba la otra y se reía aquella y luego le contestaba este y se reían todas. Ay Dios, dije yo. De repente, amén. Y ahora vamos a comer. Y sacan ese montón de hierbas que sacan los coreanos. ¿Sabe que eso del estudio casi duró como 20 minutos y la comida duró como 40? Pero ellos contentos. Y nosotros asustados aquí. Se ve el líder y todos nos quedamos en frío. Cuando todos podemos participar, todos podemos luchar. Entonces, es bien importante. Él dijo, yo no he rehuido, lo he hecho. No he pegado carrera, me he enfrentado a esa responsabilidad. Entonces dice él, lo he hecho así y he testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Porque pase lo que pase, un buen liderazgo nunca debe perder el mensaje del arrepentimiento. Si algo le debemos anunciar al mundo hoy, mañana y pasado mañana, es el arrepentimiento. Porque cuando la gente ya no oye el arrepentimiento, no sabe entonces qué hacer. Y la clave de todo en la vida es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos. Entonces él no soltaba ese mensaje. Y cualquiera podría decir, este Pablo, ¿verdad? Tan buen teólogo que es teniendo tanto de qué hablar, siempre saca eso del arrepentimiento. ¿Y a quién se lo decía? A todos. Porque para Pablo el pecado era universal. Se encontraba con los judíos, arrepiéntanse. Venía un gentil, arrepiéntanse. Aquel venía de Macedonia, arrepiéntete. El otro es griego, arrepentite vos pensante. A todo el mundo mandaba a arrepentirse.
Y no le dijo a los griegos, pues, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Les dijo, que se arrepientan. Entonces ustedes, cada estudio, metan el arrepentimiento. Si aunque hablen de cualquier tema y digan, el tema de hoy, queridos hermanos, es cómo comportarnos cuando la gente esté enferma. Tenemos que orar por ellos y al final, pero ¿saben qué? Uno no va a tener un corazón sensible si no está arrepentido de sus pecados. De todo lo que sea, ¿verdad? Va uno a predicar a donde sea, hermano. Puede dar una doctrina. La doctrina de ahora, ¿cuál es? La inspiración de las escrituras. Y la da, pero de repente dice, para que tú ames esta palabra, arrepiéntete de todo corazón. Ahora la doctrina es la Trinidad de Dios. Perfecto, mira, Él es así, Él es asá, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y la gente, pero para que tu mente y corazón sean abiertas a esta verdad de una manera rotunda, arrepiéntete. Y tendrás el amor del Padre, la comunión con el Espíritu y la gracia del Hijo. ¿Qué te parece? Pero arrepiéntete. ¿O no? Entonces dice él, eso he hecho yo, ese arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda la vida, el alfa y la omega, el primogénito de toda creación, por quien y para quien han sido hechas las cosas y por medio de quien es Cristo. Y cuando se dice primogénito no significa el primer criatura, no, es el medio por el cual se ha hecho todo. De manera tal que nosotros nunca luchemos, pero esforcémonos, porque a veces sin querer nosotros nos vamos de la tangente, le quitamos a Cristo el centro de todo. Y el centro de nuestra vida y de nuestro mensaje y de nuestra oración y de nuestra participación en la fe es Cristo. Por eso es que la Biblia dice tajantemente, todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, en el nombre de Él. Es Él. Y eso es lo que ha habido lucha en la historia de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque los judíos, Yahvé, nuestro Dios, Elohim, Adonai para muchos, y el Dios que no se miraba, viene Cristo. Y los apóstoles comprenden la verdad y comenzaron al Padre por Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Cristo es el mediador, el Señor Jesucristo, a quien vosotros crucificaste. Y esa fuerza, esa incorporación de ahora ya no solo Yahvé, Dios, sino el Hijo, fue pugna para muchos. ¿Cómo es posible? Y más todavía terrible cuando dijeron el Espíritu Santo. Otro dijeron, creían que eran un montón de dioses. Y no, pero la idea es, Cristo es el centro. Cristo es el centro. Porque el reino a Él se le va a dar. Es de Él. El juicio es de Él. Los salvos son de Él. Y entonces Cristo dijo él, la fe no he dejado de decirles cuál es el centro del mensaje, no he apartado a Cristo, ustedes lo saben. Y mire, hermano, porque como no tenemos el tiempo para darle a todo el capítulo, pero viene y dice Pablo, ese es mi comportamiento, así me he portado desde que entré, me han visto que he variado, y eso es bien importante, hermano, porque si hay algo lindo para un líder confiable, es que no cambia. Y cuando digo que no cambia, no me refiero a no mejorar, sino a no revertir.
¿Qué sentiría usted, por ejemplo, si yo le dijera, porque a mí me ha pasado, yo he conocido gente que me dice, ¿sabe usted que Dios es Padre, verdad? Ajá, sí. ¿Sabe que Dios es Hijo? Sí. Espíritu Santo, sí. De repente con los meses me cambié, fíjese, soy de la fe en Jesús. ¿Hablan en serio? Y entonces yo digo, ¿y esta gente qué es lo que cree, verdad? Es decir, ¿qué tipo de confianza tengo yo en esa persona? O de repente vengo yo y defiendo a capa y a espada la solemnidad del matrimonio y que debe ser irrompible la relación, pero de repente me enamoro de una mujer y cambio doctrina. ¿Ah? Y ahora quiero que me acepten a puro tubo la enseñanza contraria, porque entonces estoy haciendo doctrina no por lo que la Biblia me dice, sino por la condición de vida que tengo. ¿Qué tan confiable es alguien así? ¿Ah? Yo tengo un pastor amigo que nunca lo pongo a predicar y lo quiero mucho, pero es algo raro para unos criterios que tiene. Él cree que hay marcianos, dice. Por ejemplo, él ahorita piensa que si le meten la vacuna le están poniendo la señal del 666. Y se me enoja cuando yo le pregunto, ¿ya se vacunó? ¿Qué? No le digo nada. Y entonces viene y de repente saca temas bien raros. Temas. Y toda cosa que sale. No, si no son los gringos, son los soviéticos los que nos están queriendo dominar. Y tal vez los otros acostados están, ¿verdad? Pero él mira fantasmas entonces. Pero el problema es que cuando ha predicado a grupos pequeños suelta esas enseñanzas. Entonces vengo yo me dicen, ¿por qué no pone predicar a fulano? Jamás le digo. Pues sí, porque una persona que nunca creció o que cambia cada rato de manera de pensar, cambia conforme la corriente va. Es como la gente que presume la escatología y que dicen, yo soy un teólogo escatólogo futurista. Y entonces les digo que lo que está ocurriendo en el mundo significa esto en la Biblia. Pasan los años y aquello se desvaneció y no pegó. Entonces viene ahora y dice, es que allá, y entonces plantea otra hipótesis. Y es bien extraño porque con la escatología, sobre todo con muchas cosas, uno se arriesga cuando definitivamente asegura cosas que no están bien reveladas en la Biblia. Porque cuando el tiempo pasa, uno va acercándose a los acontecimientos y tal vez aquello que para uno fue el fin de las cosas, nada que ver. ¿Verdad? Entonces Pablo dice, pues no, desde que entré, ustedes me vieron que no sufrí alteración. ¿Y cuál es la característica de Dios? Exacto. Él es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Usted lo habrá probado y con esto termino. Pero usted de repente va a algún lugar que le gusta comer y le fascina la comida. Ejemplo, vaya. Voy a poner un ejemplo típico de los centroamericanos, el pollo campero. ¿A cuántos no nos gusta el pollo campero? Pero todo el mundo dice lo mismo. Hermano, ¿no se ha fijado que el pollo campero ya no es lo mismo? ¿Verdad que sí? ¿Y qué le hallábamos antes? Yo le digo a mi esposa, mira vos, ¿será que teníamos más hambre antes? ¿O es que de verdad estos han bajado calidad? En alguna medida las dos cosas son ciertas, ¿verdad? Pero el asunto es que uno ya no lo frecuenta como antes. Y no estoy en contra de la marca, ni les estoy echando tierra. No, lo que yo digo es lo que apreciamos. Y eso es en una comida.
Ya no voy a comprar ese café de ahí porque antes era bien bueno, pero ahora ya no. Pero, y ahora mire con el liderazgo. ¿Cómo la ve? Si a uno lo catalogaran, ese pastor, ese líder. No, antes, hermano, poder de Dios santo, se le sentía. Hoy nada, ¿verdad? Y mire, antes hablaba con seguridad las cosas de Dios, ahora ni las menciona. Antes, hermano, mire, el Señor quebrantaba los corazones porque la gente era llevada ante Dios. Y hoy no. Y antes los títulos podían ser de los mensajes: volvamos a Dios, arrepintámonos, busquemos mientras puede ser hallado. Hoy los mensajes que uno prefiere son 5 reglas para tener un buen negocio, 20 pasos para lograr tener amigos permanentes. Y así. Entonces no cambió Pablo. Siempre el mismo Pablo, sí, predicador, conocedor más de Dios, siempre, pero en su estilo y en su forma de ser. Increíble. Ahora, como estoy diciendo, no es que uno no mejore, no es que uno no crezca, porque si va cambiando para bien, bienvenido. Pero cambiar en la esencia. A mí me preguntan: pastor, ¿usted es de los casi fundadores de la misión? Sí. Pero una de las cosas, me dice la gente, que hemos observado es que usted, sus criterios siempre son intocables. Los mismos criterios en el sentido de preservación doctrinaria. Nos gusta, hermano. Nos gusta. Y hay pueblos, ¿saben cómo? Gracias a Dios a uno lo alimentan esas cosas. Y gente que se me acerca, y gente muy importante me dicen: siervo, es que sinceramente el verlo, cuando lo vemos por esos pasillos, cuando lo vemos parado observando el culto, qué confianza sentimos. Increíble, ¿verdad? Sin pretenderlo uno, mire, parado ahí está predicando uno sin abrir la boca. Lo estamos viendo, dice, y lo miramos, y uno dice: qué tremendo, qué confianza nos inspira que el siervo todavía está por aquí, está al frente, está luchando, ¿verdad? Y hay organizaciones que inclusive se han quebrado porque de repente rompieron un pensamiento sólido que tenían en algún punto doctrinal y lo cambiaron. Y esa fue la mecha que se encendió para que se desbaratara todo. Cuidémonos. ¿De acuerdo? Si nos hallan en algún cambio, en esencia, que sea solo más viejos, porque eso no lo vamos a poder evitar. Hablando en serio, yo hoy, como juegan con los teléfonos, ¿verdad? Y dicen: ¿cómo va a ser usted cuando tenga 60 años, 70 años? Y le ponen las facciones y uno mira, y así como más o menos voy a ser. Uy, qué feo, ¿verdad? Pero si uno va a cambiar, hermano, que sea solo en esos aspectos. Y sí, claro, ¿verdad? Uno aprende a predicar más, uno aprende a afinar criterios, uno aprende a ampliar puntos doctrinales, conceptos, criterios. Eso es así, pero la esencia no cambia, ¿cierto? Ahí se conserva, ahí está. Vaya pues, eso es lo que el Señor nos permite ver. Y Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque tú nos has permitido ahora meditar en tu palabra. Y aquí estamos como tus siervos y siervas. Señor, ayúdanos a que nosotros tengamos un comportamiento que asegure que tu obra va a continuar. Padre, sabemos de que la iglesia es tuya.
Sabemos que ni las puertas del Hades ni las del infierno prevalecerán contra ella. Y sabemos también, Señor, que tú eres la piedra angular, que al construir en ella, el que construye no será destruido, sino exaltado. Pero si nuestras vidas te sirven, Señor, para consolidar un trabajo, para hacerlo continuar,